Se va a conectar, primera vez que le voy a conectar. Vamos a comenzar ya. Les voy a compartir una pantalla y ustedes me confirman si están visualizando. Sí están visualizando la pantalla, ¿no? Aquí el aula virtual. Sí. Listo, a ver, vamos, taller Dije, de una tribu. pregunta, son materias nuevas, ¿verdad? Porque le estaba Este- diciendo a mis compañeras, no me respondieron. Sí, sí, esta es la materia, la continuación, ¿no? Esa es la, Hoy la trataremos sobre continuación de la materia que vimos anteriormente, era tributación. Esta materia se llama tributación 2 y ahí mismo está complementado con taller de tributación. Nosotros en tributación uno lo que revisamos fue parte teórica, ¿no es cierto? Un poco de ejercicios, pero aquí en taller de tributación ya nos vamos a enfocar en los dos impuestos principales que nosotros tenemos aquí en el país, que cuáles son el IVA y el impuesto a la renta, ¿verdad? Vamos a comenzar primeramente con el IVA, en donde yo quiero enseñarles o yo quiero compartir con ustedes toda la temática o todos los temas que se refiere al IVA, ¿sí? Vamos a trabajar con ejercicios simples en donde nosotros hagamos en Excel, ¿verdad? Bueno, primero revisemos la normativa, luego trabajemos ejercicios pequeños en Excel para que tengamos secuencia en lo que decimos o en lo que trabajamos y posteriormente trabajamos ya en formularios, ¿sí? Nos vamos a enfocar tanto en declaraciones sencillas, ¿no? Tal vez de personas naturales o jurídicas que facturen con tarifa 12% o a su vez 0%, y luego nos vamos a ir complicando o a su vez vamos a ir avanzando un poquito más a temas más complejos, como es tal vez personas naturales o sociedades que facturen con tarifa 12 y cero, ¿sí? No es muy difícil en eso, sino lo que nosotros debemos de enfocarnos es que no es solamente hacer una declaración, sino que para personas no obligadas a llevar contabilidad, bueno, podemos llevar nosotros un registro de nuestros ingresos, nuestros egresos y hacer la declaración, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos ya obligados a llevar contabilidad, nosotros debemos realizar los respectivos asientos contables de las declaraciones que nosotros vamos realizando, ¿verdad? Tanto la parte contable como la parte tributaria, que es decir, las declaraciones deben coincidir, ¿verdad? Todo eso nosotros debemos ir demostrando y todo eso debe ir trabajando de forma conjunta, ¿sí? A eso es lo que vamos a trabajar en este semestre, perdón, en este módulo. Y si nos queda tiempo, también vamos a trabajar un poquito. Yo les había indicado con las nuevas reformas que hay, nos vamos a enfocar en gastos personales, justamente cuando ingresemos en la temática de impuesto a la renta, ¿sí? Tal vez hasta ahí tenemos alguna duda o estamos claros. A ver, si estamos claros, vamos a continuar, ¿ya? Miren, aquí yo les presento la unidad número uno. Miren por acá, unidad número uno. Tenemos la materia, una materia sencilla, un ingreso que vamos a hacer a la parte de la tributación, ¿no? Lo que es el IVA. La clase anterior, la materia anterior, nosotros ya habíamos hablado un poquito del IVA, ¿verdad? En donde decíamos que el IVA en el artículo 52, ¿qué nos establece? Si se recuerdan las personas que están conectados, ya habíamos nosotros realizado la lectura, lo que nos establecía la ley de régimen tributario interno en el artículo 52, que hace referencia al objeto del impuesto. ¿Y a qué impuesto? Al valor agregado, ¿no? Al IVA. Si se acuerdan, ¿qué nos indicaba un poquito acerca del IVA? A ver, ¿qué nos pueden decir acerca del objeto que nos establecía? Ese es un objeto o una conceptualización general que nosotros debemos aplicar, ¿no es cierto?, para lo que hace referencia al IVA. ¿Cuáles eran los aspectos relevantes? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cuáles eran los aspectos relevantes? No nos olvidemos, miren, el aspecto y el primer aspecto relevante que tenemos acerca del IVA es que eh, grava, ahí nos decía el artículo 52, nos decía que grava a los bienes muebles de naturaleza corporal, ¿verdad? Hacía referencia exclusivamente a los bienes muebles de naturaleza corporal, ¿no?
ya las importaciones, ¿no? De lo mismo, de bienes muebles de naturaleza corporal, nos decía por ahí a los derechos de autor, a la propiedad industrial, a los derechos conexos, a los servicios, ¿verdad? A todo eso grava. Posterior a ello, nosotros en el artículo 54, 55 y 56 verificamos, ¿verdad? ¿Cuáles no eran las transacciones que se consideraban como materia para gravar IVA, ¿verdad? Que por ahí nos decía que no es ni tarifa 12 ni tarifa 0, nos decía cuáles. Las cuotas que nosotros paguemos en los condominios de propiedad horizontal, ¿verdad? Otra, las transferencias o donaciones que recibe el Estado no serán objeto del IVA. ¿Qué más nos decía por ahí? La venta de negocios en donde se transfiere el activo y el pasivo, como por ejemplo, ¿no? Eso en el artículo 54. En el artículo 55, en cambio, nos hablaba acerca de los bienes que graban exclusivamente tarifa 0%. ¿Sí? No es que cualquier bien que se me ocurra, o por ahí tal vez existe siempre una confusión que dicen, los bienes que graban tarifa 0% son aquellos que se encuentran en la canasta básica. Pero si vamos a la canasta básica, nosotros tal vez podemos encontrar por ahí todo lo que es de aseo, pastas, jabones, ¿verdad? Todo eso graba tarifa 12%, pero no es porque esté en la canasta familiar, debería grabar tarifa cero, no, sino a lo que nos indique la normativa, ¿verdad? Por ahí, como primer numeral, ¿qué nos decía? Que van a grabar tarifa 0% todos las, los alimentos, ¿no? De origen agrícola, ¿sí? En cualquier estado que se encuentre, es decir, en congelado, triturado, ¿sí? A eso no se le va a considerar como una etapa de producción, ¿no? O cambios físicos o químicos en estas carnes, ¿no? En estos alimentos. Y como yo les ponía el ejemplo, si vamos al mercado y nosotros compramos una libra de carne, esa libra de carne nos establece la normativa que graba tarifa 0%, ¿verdad? Si le pedimos al señor que nos dé una librita de carne. Yo les decía, y si voy al Super Maxi y me compro una libra de carne que ya se encuentra empacada, ¿verdad? Al vacío tal vez, esa carne, ¿qué tarifa creen ustedes? O yo ya les dije, ¿no? Pero si se recuerdan, ¿qué tarifa va a grabar? ¿Cero o 12%? ¿Qué opinan ustedes? La carne que yo voy al Super Maxi y que ya viene empacada, que ya viene sellada al vacío, ¿qué creen Ya viene ustedes? con el 12%. Tarifa 12%, me dice la compañera. No, porque la normativa que me establece, la solo refrigeración, el faenado, la trituración, etcétera, no se va a considerar como un cambio físico o químico al producto alimenticio. Pero, ¿qué pasa si yo voy al mismo Supermaxi y me compro carne molida, pero esta carne molida ya se encuentra sazonada? Ahí sí viene ya un cambio físico o químico, ¿verdad? El producto alimenticio, en donde esa carne molida ya deja de ser tarifa 0% y se convierte a tarifa 12%, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos tener en consideración. Por aquí, miren, tenemos justamente en esta unidad, tenemos una tarea. ¿Sí ven? Reconocimiento del IVA, en donde yo les establezco un cuadrito que ustedes vayan a revisar el artículo 54 al 56. Y yo les pongo aquí en este Word una serie de conceptos o descripciones, en donde les pongo, por ejemplo, esto es lo que les acabo de decir. Eh, la, ¿Cómo es? La carne, ¿no? Y si ya viene sazonada, ustedes eligen. No graba tarifa del IVA, graba tarifa cero o graba tarifa 2. Y ustedes deben ir analizando, ¿no? Por eso es que les he puesto, yo no puedo leer con ustedes el artículo 55 ni 56 porque son demasiado extensos. Hay muchos numerales que nosotros no nos debemos aprender de memoria, pero lo que me interese o lo que se encuentre relacionado al giro de mi negocio, eso sí voy a tener en consideración. Eso sí yo debo tener en cuenta, ¿no? Yo debo conocer eso. No les digo que se aprendan todos los numerales, ¿no? Todo lo que nos establece por ahí en la normativa, pero sí que nosotros conozcamos lo que se refiera, ¿no? A nuestro negocio, a nuestro giro de negocio y sobre todo los aspectos principales de este artículo, ¿sí?
Y bueno, el Magister, ¿qué artículo, artículos dijo que eran? es el artículo, miren, 54, 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Esta ley yo ya les había compartido en el artículo, perdón, en la materia anterior, pero miren, ahorita les vuelvo a compartir, ¿ya? Creo que sí tengo descargado y aquí les pongo en la unidad 1 les pongo. Y les pongo la normativa actualizada, ¿no? La que ya viene con los últimos cambios, las últimas reformas tributarias que hubo. Déjenme ver si encuentro por aquí. Aquí está, Ley de Régimen Tributario Interno. Subimos el archivo, chévere, y ahí ustedes tienen, ¿no? Ahí les dejo cargado para que ustedes igual se descarguen eso y puedan realizar el trabajo. ¿Sí? Hasta ahí tenemos alguna duda. Miren, hemos revisado muy poco, ¿no? Este cuestionario vamos a dejar para luego, para que ustedes revisen. Y miren, vamos a ver, ¿qué es el IVA? El IVA es el impuesto que los ecuatorianos, o sea, nosotros pagamos, ¿verdad? Cuando adquirimos bienes y servicios, con el fin de que el Estado pueda contar con recursos económicos que le permitan atender adecuadamente las necesidades de la población. Prácticamente el IVA actúa como actúan todos los impuestos, ¿verdad? En donde el Estado, siendo el sujeto activo, aplica o, no, sí, aplica su facultad recaudadora, es decir, que a nosotros, a los sujetos pasivos, a los contribuyentes, nos va a recaudar los impuestos, ¿verdad? Siempre y cuando se genere un hecho se realice o nazca un hecho generador, ¿sí? Es decir, una obligación tributaria. Porque miren, si yo compro, perdón, si yo vendo un bien, yo ese bien debería facturar, ¿verdad? Al momento de que yo facture, ya se va a grabar con una tarifa de IVA, sea 0 o sea 12. En el caso de que sea 12, ese IVA que yo estoy facturando, ese no me pertenece a mí, sino que yo cuando realice la declaración y cruce crédito, perdón, cruce IVAs, es decir, el IVA en ventas menos el IVA en compras, si existe un saldo que en este caso el IVA ventas sea mayor al IVA en compras, se va a generar un impuesto causado, ¿verdad? O se puede generar a su vez un impuesto ya por pagar, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos ir jugando ahí con los IVAs, ¿sí? Y ese es como actúa prácticamente todos los impuestos, que el Estado quiere recaudar para poder satisfacer necesidades, ¿verdad? Cubrir con el gasto público. Vamos a ir más adelante. Por aquí nos dice, miren, ¿qué sucede con el IVA que pagamos? Los contribuyentes deben entregar al Estado el IVA que han cobrado a sus clientes, ¿verdad? Si yo vendo, le cobra a mi cliente el IVA y hasta el momento que realice mi declaración, yo puedo tener, ¿no? Yo puedo hacer uso de ese IVA que esto le estoy cobrando. Pero cuando ya me toque declarar, es decir, informar al SRI cómo actuaron mis ventas y mis compras, hasta ese momento yo ya debería tener un saldo, si tengo a favor o si debo cancelar al fisco, ¿sí? Así actúa el IVA entonces, ¿no? Y el valor a pagar depende de los resultados, como les digo, ¿no? De los resultados obtenidos en cada